Bienvenidos, queridos amigos. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en nuestro programa de 2 a 3 de la tarde en todo el Perú. Amigos, hoy día estamos entrando a nuestra consulta con el cirujano oncólogo, en un día muy especial. Hoy es el Día Mundial del Melanoma, uno de los tipos de cáncer de piel tan traicionero y maligno que justamente se llama melanoma maligno. Hay formas de poder detectarlo a tiempo con chequeos preventivos, sobre todo y teniendo los antecedentes familiares, genéticos de esta enfermedad. Viernes 23 de mayo, Día Mundial del Melanoma. Y para hablar de este tema nos acompaña el cirujano oncólogo doctor Gonzalo Ziegler, de la Clínica Ziegler. Saludos desde acá, un cariñoso saludo a tu papi, don Otto Ziegler, y a tu hermano también. Los tres trabajan haciendo cirugía espectacular. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar acá. Doctor Ziegler, bienvenido. Muchas gracias melanoma. por la invitación. Vamos a hablar del melanoma. Hay dos tipos de cáncer de piel. No melanoma y melanoma. Hoy estamos acá. Estamos acá, en melanoma. ¿Por qué es tan importante y cuál es lo que lo hace tan crítico como un tema que abarca todo un capítulo de oncología en cualquier libro del mundo? Sí, el melanoma es un tipo de cáncer de piel que lamentablemente, si se detecta un poquito tarde, sí te puede matar. Su apellido es melanoma maligno, justamente por la potencia y la letalidad que puede tener. Y lo otro es, puede pasar desapercibido como si fuera un lunar, ¿no? Entonces, es de ahí que viene el día del lunar, el chequeo de los lunares, ¿no? Un chequeo de la piel, porque no tanto buscamos ese cáncer de piel que se puede manejar, sino buscamos más ese melanoma que debemos detectar a tiempo para que no haga una metástasis a los ganglios o a otros órganos, ¿no? Sí, amigos, yo creo que una imagen vale más que Por 1000 supuesto. palabras. Vamos a tratar de que usted en casa pueda hacer un poquito de docencia también, comparte esta información. Y por qué no, señor, revísele la espalda a su esposo, revísele las plantas de los pies, usted, señora, revísele a su esposo y su esposo revise incluso a sus hijos. Otra de las cosas importantes es que nadie se libra del sol y la radiación ultravioleta es uno de los factores importantísimos en el desarrollo de melanoma. Claro, es por eso que los protectores solares son tan ampliamente difundidos para justamente tratar de evitar un melanoma y sobre todo un melanoma en una persona que tiene hábito playero o hábito del deporte al aire libre o que por el trabajo está al aire libre, recibe radiación de diferentes focos, ¿no? Ya sea que estás a nivel del mar con el reflejo del agua o ya estás en las montañas con la nieve o en Arequipa con el sillar, ¿no? Entonces, en Perú la radiación ya sabemos que es altísima y depende de la geografía también juega en contra, ¿no? Una última cosita antes de pasar a nuestro video wall es que puede salir absolutamente en cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte, incluso hasta adentro, ¿no? Exacto. Sí, alguna vez he tenido oportunidad en la mucosa intestinal. Exactamente. Pero puede salir hasta dentro del huequito de la nariz, señora. Puede salir en el cuero cabelludo o en la planta del pie. Entonces, no es cuestión de que esto sea básicamente un problema tan... o sea, hay que buscarlo para encontrarlo. Y para eso uno tiene que hacer su chequeo, que comienza quizás en el dermatólogo y el dermatólogo tiene que tener la capacidad como para derivar su paciente a un médico especialista. Nos vamos a la pantalla. Vamos, por favor, doctor Ziegler, adelante. Veamos. Primero, doctor, explíquenos este cuadro que está lindo en realidad porque nos puede hablar y tengo entendido que esto es un trabajo suyo. Sí, es un trabajo de investigación que hicimos el año pasado, lo presentamos en Estados Unidos en el Congreso de Cirugía Oncológica, en donde describimos qué había pasado con los casos que habían llegado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEN. La gran mayoría de casos, miembro inferior, 72%. De todos ellos, casi 40% en la planta del pie, lo que decíamos, los sacrales, ¿no? Cuando uno ve la planta del pie. O sea, hay que hacerlo rutina, un espejito, ¿no es cierto? Una manchita negra es suficiente para sospechar, suficiente. Así es. Ojo. Ahora, cuando veíamos
qué tan avanzado estaba, la escala normal tiene hasta 4 milímetros. En el promedio estos pacientes tenían 7 milímetros, o sea, llegan casos avanzados, ¿no? Y nadie está haciendo mucho al respecto para prevenir, ¿no? Ahora, cuando veíamos cómo era la distribución de estadios clínicos, 36% estadio clínico 3, o sea, enfermedad ganglionar. Enfermedad ganglionar quiere decir ya enfermedad a distancia. Exacto. Y hay enfermedad a distancia, ya estamos hablando de metástasis. Y esa metástasis se puede haber ido a cualquier lugar. Exacto. Y ahí la cosa se complica porque es mucho más difícil evitar una metástasis a otros órganos. Es más complicado. Incluso se llegó a ver que habían muchas amputaciones, 20% de amputaciones de dedos. Es una cifra amplia, ¿no? Para una enfermedad que teóricamente se puede prevenir y detectar temprano. Ganglio centinela a veces no se pudo hacer porque ya había tanta enfermedad que solo el 40% de los pacientes tuvieron ganglio centinela. Ahora cuando nos volvamos a sentar vamos a hablar un poquito del ganglio centinela porque es una maravilla. En realidad nosotros antes, por falta de medios, lo hacíamos incluso con azul de metileno. Claro. ¿No? Ahora se usan sustancias radiactivas para identificar rápidamente esto. Pasamos a la siguiente, por favor. Adelante. Doctor, qué bonitas estas imágenes porque acá se está usando primero la tecnología, Así es. el avance tecnológico y de imágenes. Exacto. Y es un aparatito ridículo de este tamaño Así es. y en realidad no es nada del otro mundo, no es carísimo ni mucho menos, es una superlupa. Por Exacto. favor, explíquenos. Esta gran lupa se llama dermatoscopio y claro, para aprender a usarlo hay que llevar un curso como un ecógrafo, ¿no? Pero para nosotros los que vemos tumores cutáneos, vamos a ver que el gráfico de arriba es un lunar y es la conformación típica de un lunar en red, como si fuera un panal de abeja. Pero si nosotros vamos pasando a las siguientes imágenes, vamos a ver que los patrones cambian. Entonces, cuando uno pone la lupa y detecta estos patrones, puede reconocer colores, estructuras, formas y plantear un diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es más visual que analítico. Entonces, en un informe médico, probablemente diga tan escueto como compatible con melanoma, en vez de esta imagen tiene este color, esta forma, ¿entienden? No es una tomografía. Y otra cosa es que si uno, por ejemplo, comete el error de una imagen tan clarita como alguna de estas y quiere sacar un pedacito de acá, es primero insuficiente y segundo que uno está manipulando una lesión que de repente debería pasar en primera instancia a una resección oncológica. Sí, nosotros conversamos muchas veces con los dermatólogos para planificar la biopsia. Porque claro, es ideal que el dermatólogo te diga al cirujano oncólogo, he visto esto, me parece sospechoso, hay que manejarlo. Y ahí ya se empieza a manejar en conjunto un paciente. En conjunto es Exacto. perfecto, doctor, porque además ahí es donde se planifica Sí. y es mucho mejor que dos cabezas piensen en lugar de una Exacto. y se logra un consenso y eso es multidisciplinario y vale la pena. Así que no hay que tener temor, queridos amigos, de dar el paciente a otro colega. Sí, es muy importante que el dermatólogo o ya sea un médico general que detecta la lesión pueda agarrar el teléfono y decir, me pueden pasar el teléfono a un cirujano oncólogo donde referir un posible melanoma. Nosotros con mucho gusto vamos a estudiar el caso y vamos a dar Porque las no recomendaciones. necesitas que te digan Clark 1, Clark 2, Clark 3, no lo Nada, necesitas. Nada. Exacto. De acuerdo. Al siguiente, por favor, adelante. Ajá, profundidades, doctor. Acá es donde uno realmente es que tiene... acá está el kit del asunto. Acá Acá está es la donde visión. uno puede o salvar su vida o morirse. Sí, normalmente la piel tiene 3 capas, ¿no? Acá estamos viendo la capa más superficial, que es la color carne. Esta es la capa media de la piel y abajo en la grasita es la capa que sostiene la piel, ¿no? Tan solo basta que el melanoma pase el milímetro de profundidad, que es nada, ya puede tener potencia de hacer metástasis. A veces hemos visto casos que incluso menos de 1 milímetro ya hizo metástasis. Un melanoma nodular, por ejemplo, ¿no? Que aparece una pelotita negra en la piel, un bultito. Ese melanoma nodular tiene más potencia de invasión. Entonces, a más invasión en la profundidad de milímetros, más probabilidad de metástasis y también el índice de profundidad nos predice mortalidad. Acá ya hay vasos sanguíneos. Por supuesto. Y ahí agarran ruta para Y ir al agarra, cerebro. pum, pum, cerebro, pulmón, etc. Así es. Siguiente, por favor. Doctor, ¿qué es esto? Bueno, esta es la tecnología que ha llegado a Perú, ¿no?
La tecnología de la dermatoscopía ya se digitalizó. Uno puede hacer un zoom, super zoom. Exacto, y no solo eso, sino que aquí estamos viendo que hay un semáforo amarillo, gris, rojo, inteligencia artificial. O sea, el dermatoscopio digital armado de inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar mejores decisiones con los casos. Por favor, la siguiente, adelante. Veamos. Doctor, acá tenemos... Esto no parece un melanoma, aparentemente. No parece un melanoma, exactamente. Entonces, esta es una mujer de 60 años que le envía a su hijo a consulta. Mamá, hazte ver ese lunar. Ok, sí, efectivamente parece un lunar. Podría ser una queratosis seborreica que es benigna. Ponemos el dermatoscopio y es un cáncer de piel cantado. No es un melanoma, a pesar de ser negro, llega a ser un carcinoma vasocelular, pero acá nosotros tenemos que ver, si hubiera sido un melanoma, cómo hubiera hecho la biopsia, por ejemplo, ¿no? Esto es importantísimo, queridos amigos, especialmente para, acá, por favor, bien importante para los médicos jóvenes, ¿ya? Esto es un tema una clase súper importante que aprendí hace ya muchísimos años. Lesiones tipo oncológicas, resecciones tipo oncológicas, son, aunque dejen mayor cantidad de cicatriz, en extremidades verticales. Así es. Nunca así, jamás. Por varias razones que después seguramente las vamos a comentar, pero una de las cuales es que si esto necesita radiación, después se va a producir un estrechamiento y va a haber elefantiasis, va a haber problemas de linfáticos, etc. Esto es básico y además hay que notar el margen dejado de 5 milímetros. Sí. 5 milímetros por lado para retirar ese tipo de lesión, que es un cáncer. Afortunadamente no melanoma. La siguiente, por favor. Ajá. Entonces acá vemos cómo la máquina va a analizar la forma y claramente si está partida en 4 se ve que hay una asimetría, ¿no? Los bordes no son regulares. Acá viene más el tema del ABCD. ABCD. No, pero es un tema ABCD 2.0, por así decirlo. Perfecto. Y acá está la tabla de la inteligencia artificial, que cuando la mayoría de lesiones se ve benigna va a marcar amarillo. De acuerdo. Y cuando la mayoría de lesión se ve fea, que necesita una biopsia, va a marcar rojo. Pero eso no significa que sea un cáncer. Hemos tenido lesiones inflamadas. Pero igual muchas veces van a necesitar la ayuda del patólogo. Exacto. Por favor, exacto. Asiento, doctor. Pucha, qué pena que se nos está yendo el tiempo. El tema es apasionante. Sí. Y además se trata de lesiones visibles. O sea, esto es algo, la mayoría de cánceres, queridos amigos, no se ve. Así es. El melanoma se ve. Entonces, acá donde depende todo es en un control dermatológico. ¿Hay alguna edad ideal para comenzar a hacerse control anual dermatológico? Depende, porque si hay niños que tienen lunares, hemos visto melanomas en niños, es raro, pero sí, si usted tiene un melanoma, en la familia, alguien que tiene muchos lunares, sí, puede ir a cualquier edad. Es más el tipo de piel, ¿no es cierto? Y además lo que se ve es la evolución. Sí. Entonces, si tienes una consulta de niño, después a los 15, después, vas avanzando y lo ideal es que tener tu buena historia clínica. Y otro dato interesante es que hay mujeres que se embarazan ya no tan temprano como hace unos años, como en su época probablemente, ahora se embarazan más de 30. Entonces, justo en la época entre 30 y 40 años, una mujer embarazada empieza a encontrar más melanomas y más cánceres de mama. Ok. Una última cosa para terminar, queridos amigos. Este tema lo vamos a seguir dando hoy día, especialmente con el Día Mundial del Melanoma, viernes 23 de mayo. Aproveche para hacerse un chequeo. Usted, señor, señora, especialmente si tiene antecedentes, si tiene una piel lunareja, de todas maneras es importante hacerse un chequeo con su médico dermatólogo, con su médico de confianza. Cualquiera puede estar capacitado como para poder hacer el descarte de una enfermedad que podría salvarle la vida. Muchísimas gracias al doctor Gonzalo Ziegler, muchísimas gracias a nuestros amigos de la Clínica Ziegler. Y gracias a ustedes, queridos amigos, por su gentil atención. Espero que esta información la compartan con sus amigos y su familia.